paso número 8, valoración. Vamos a valorar nuestro riesgo. Y nos dice así el proceso. El proceso de la gestión del riesgo debería ser una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones y se debería integrar en la estructura, las operaciones y los procesos de la empresa. Pueden aplicarse a nivel estratégico, operacional, de programa o de proyecto. Puede haber muchas aplicaciones del proceso de gestión de riesgo dentro de la organización, adaptadas para lograr objetivos y apropiadas a los contextos externo e interno de los cuales aplican. Lo que nos están diciendo en pocas palabras es que debe estar la gestión de riesgo embebido, como habíamos visto, embebida en un sistema. O sea, tenemos nuestro sistema de gestión de la calidad y la gestión de riesgo está ahí embebido dentro de la empresa. Tenemos nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y embebido tenemos la gestión de riesgo. Y también debe aplicarse en todos los procesos de la empresa. Por eso nos dice, debe aplicarse a nivel estratégico, que típicamente es la dirección operacional, todos nuestros procesos clave, programas o de proyectos, todos nuestros procesos de soporte, todos deben de llevar su gestión de riesgo porque si lo hacemos nada más en un proceso y en otro no y en otro sí, pues no vamos a tener los resultados deseados. Tiene que ser de manera integral en toda la organización. Y nos dice así, el proceso de gestión de riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta. Establecimiento de contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. Este proceso se ilustra en la figura número 4, que ya hemos estado viendo una y otra vez. A lo largo del proceso de la gestión de riesgos se debería considerar la naturaleza dinámica y variable del comportamiento humano y de la cultura. Aunque el proceso de la gestión de riesgos se presenta frecuentemente como secuencial, en la práctica es iterativo. Ya habíamos visto en los principios que la gestión de riesgo es iterativo. Pero bueno, siempre se presenta así como si fuera lineal, pero la realidad es que se va retroalimentando todo el tiempo. En esta figura, pues podemos ver que tenemos la comunicación y la consulta, el alcance, contexto y criterios, contexto de la empresa, los objetivos, luego la identificación, análisis y valoración y tratamiento del riesgo. Hay que hacer informes, hay que comunicar y seguimiento y revisión y todo eso siempre en constante retroalimentación. Comunicación y consulta. Dice, el propósito de la comunicación y consulta es asistir a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones específicas. La comunicación busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Una coordinación cercana entre ambas debe facilitar un intercambio de información basado en hechos oportuno, pertinente, exacto y comprensible, teniendo en cuenta la confidencialidad e integridad de la información, así como el derecho a la privacidad de las personas. La comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas, externas e internas, se debería realizar en todas y cada una de las etapas del proceso de la gestión de riesgo. Miren, la parte de la comunicación es fundamental si queremos que funcione nuestra gestión de riesgo. No es difícil, pero sí hay que dedicar tiempo. Por ejemplo, vamos a reunir al personal de producción, al menos a unos representantes. Díganos qué riesgos ustedes ven dentro de su área.
en temas de seguridad y salud en el trabajo. O vamos y nos reunimos con los de calidad. ¿Qué riesgos de calidad tenemos desde las compras hasta la entrega de los materiales, ¿no? De nuestros productos y de nuestros servicios? Nos reunimos con el personal y les hablamos acerca de la política anticorrupción de la empresa, lo importante que es para nosotros que no haya estas incidencias de corrupción y donde detectan los riesgos. Por eso dice aquí derecho a la privacidad de las personas. O sea, no vamos a ventilar todo lo que nos dijeron, sino más bien vamos a emprender acciones de control para mitigar esos riesgos. La comunicación y consulta pretende reunir diferentes áreas de experiencia por cada etapa del proceso de gestión de riesgo. Asegura que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios de riesgo y cuando se valoran. Proporcionan suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones. Construir un sentido de inclusión y propiedad de las personas afectadas por el riesgo. Las personas nos gusta participar, a la mayoría queremos que nos escuchen, que se tome en cuenta nuestra opinión y ese es el objetivo de la comunicación. Alcance, contexto y criterios. El propósito del establecimiento del alcance, contexto y criterios es adaptar el proceso de la gestión del riesgo para permitir una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento apropiado al riesgo. El alcance, el contexto y los criterios implican definir el alcance de procesos, comprender los contextos internos, externos e internos. Esto es algo muy sencillo. Imagínense ustedes que están otra vez haciendo una gestión de riesgo de seguridad y salud en el trabajo y nos dicen, a ver, ¿en qué contexto estás? Externo. Ah, pues fíjese que aquí en nuestra empresa es muy frecuente los terremotos, los temblores. Ese es un contexto de la empresa. Ah, pues tenemos que poner en nuestra identificación del riesgo, tenemos que poner que es posible que tengamos temblores y hay que hacer nuestras campañas de seguridad con respecto a eso. O a lo mejor estamos en una zona donde hay inundaciones, ciclones, situaciones que se nos pueden presentar y que necesitamos ponerlo ahí en nuestra gestión de riesgo. Internamente, fíjese que estamos establecidos en una zona, eso pasa aquí, es una historia real, lo que les voy a contar. Estamos aquí en una zona de México donde la mayoría de nuestros trabajadores son de los pueblitos aledaños. Y resulta que tienen festividades de sus santitos. Entonces, el día tal de mayo no van a trabajar la mitad de la plantilla de trabajadores porque es la fiesta de la santa patrona de no sé dónde. Y en junio tampoco van a trabajar 2 días porque es el día del santo no sé qué. Y para noviembre tenemos que faltan una semana y así. O sea, hay zonas en México que o son las fiestas de los santos patrones de los pueblitos y no van a trabajar a la empresa y adiós producción. Eso nos pone en un riesgo de calidad en términos de que no le vamos a entregar a tiempo al cliente. Entonces tenemos que hacer acciones adecuadas al contexto de nuestra empresa. Es lo que está diciendo aquí. Hay que comprender el contexto externo e interno y ver cómo le vamos a hacer. O cambiamos la mentalidad de todo el pueblo o nos unimos a ellos y ya sabemos que esos días no vamos a trabajar y hacemos una planeación con esas faltas, porque para convencer a todo el pueblo de que dejen sus festividades, pues está difícil. Y así, cada empresa tiene sus asegúnes dependiendo dónde está.
Hay veces que el frío de plano no los deja llegar a trabajar o el calor es tan insoportable que la producción empieza a fallar porque las personas ya están desesperadas por el calor. Saludos hasta Mexicali. Tenemos un cliente en Mexicali de maquinados de precisión. Recordemos que el metal se dilata con el calor. Y estamos hablando de maquinados de precisión. O sea, estamos hablando de micras, que no te puedes equivocar. Pero pues si hace tanto calor, ¿cómo garantizas la calidad? ¿O qué le vas a poner ahí el aire acondicionado a toda la empresa y que te salga la luz carísima? Pues no, no le podemos poner clima todo el verano. ¿Cómo vas a gestionar ese riesgo? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Definición del alcance. La organización debe definir el alcance de sus actividades de gestión del riesgo. Como el proceso de la gestión del riesgo puede aplicarse a niveles distintos, por ejemplo, estratégico, operacional, de programa, de proyecto u otras actividades. Es importante tener claro el alcance considerado, los objetivos pertinentes a considerar y su alineamiento con los objetivos de la organización. Miren, aquí a lo que se refiere es que, como hemos venido diciendo, la gestión de riesgo se hace por proceso, en todos los procesos de la empresa. Por eso otra vez menciona estratégico, operacional y demás. Pero a veces adicionalmente vamos a tener gestión de riesgo por un proyecto en específico. No sé, soy de la industria de la construcción, vamos a hacer un puente y vamos a hacer la gestión de riesgo de ese proyecto. Tenemos un cliente aeroespacial, estamos haciendo una pieza del tren de aterrizaje y es una pieza, pues obviamente de seguridad y de alta precisión. Vamos a hacer la gestión de riesgo de ese proyecto en específico, de esa pieza en específico. No del proceso general de producción, no, de esa pieza en específico. Soy una empresa dedicada a la gestión financiera de nuestros clientes. Somos una empresa de servicios financieros. Les apoyamos a nuestros clientes a hacer gestiones financieras y tenemos un cliente que maneja muchísimo dinero y tenemos que hacer una gestión de riesgo para ese cliente en específico, por el nivel de riesgo y lo importante que es este cliente para nosotros como empresa. Eso es lo que nos está diciendo el ISO 31000, ese es el alcance. Tu alcance va a ser el proceso, va a ser un proyecto, va a ser un cliente, va a ser una pieza en específico. Ese es el alcance del análisis de riesgo que van a realizar. De entrada, les recomiendo que hagan su gestión de riesgo con el alcance de proceso, así mi proceso de recursos humanos, de ventas, de producción, de comercialización, de mi prestación de servicios, o sea, vayan de lo general a lo particular. Luego nos dice, en la planificación del enfoque se incluyen las siguientes consideraciones: los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar, los resultados esperados de las etapas a ejecutar, tiempo, ubicación, inclusiones y exclusiones específicas, herramientas y técnicas apropiadas de evaluación de riesgo, recursos requeridos, responsabilidades, registros, relaciones con otros proyectos, procesos y actividades. Aquí lo que nos está diciendo es que hagamos un calendario de actividades que tenga todas estas especificaciones y qué recursos vamos a requerir. Por ejemplo, tenemos algunos clientes que son empresas que tienen muchas sucursales y para hacerlas, pues una adecuada gestión de riesgo hay que tomar la opinión no solo de la casa matriz, sino de las sucursales. Entonces hay que viajar, hay que tener viáticos, hay que hacer un presupuesto, un calendario. A eso se refiere en esta etapa de planificación.
Contexto interno y externo. Los contextos externo e interno son el entorno en el cual la organización busca definir y lograr sus objetivos. El contexto del proceso de la gestión de riesgo se debe establecer a partir de la comprensión de los entornos en los cuales opera la organización y debe reflejar el entorno específico de la actividad a la cual se va a aplicar el proceso de gestión de riesgo. Otra vez era lo que decíamos, en nuestra zona hay zona sísmica, hay ciclones, eh, nuestros trabajadores son de pueblitos muy devotos, todo eso es contexto externo e interno. La gestión de riesgo tiene lugar en el contexto de los objetivos, actividades de la organización. Los factores organizacionales pueden ser una fuente de riesgo. El propósito y alcance del proceso de la gestión de riesgo puede estar interrelacionado con los objetivos de la organización como un todo, o sea, como un sistema, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, no, siempre que hagas una evaluación de riesgo, aparte de contemplar el contexto interno y externo, no olvides que tienes objetivos que lograr. Y ya nos lo ha mencionado varias veces. Si se fijan, normalmente las normas ISO son repetitivas. eh, a veces puede ser un poco desesperante, pero por otro lado es para que no se nos vaya a olvidar. Es así como recalcarnos una y otra vez, mira, esto es importante y no lo puedes olvidar. Nos dice definición de criterios del riesgo. La organización debe precisar la cantidad y tipos de riesgo que puede o no tomar con relación a los objetivos. También debe definir los criterios para valorar la importancia del riesgo y para apoyar los procesos de toma de decisión. Recordemos que las normas ISO nos van a decir qué tenemos que hacer, pero no nos van a dar los detalles específicos de cómo, por ejemplo, en este caso, hacer la valoración del riesgo. Va a haber empresas que dicen, no, pues yo lo voy a valorar mis riesgos como mucho riesgo, bajo, medio y bajo. Mucho, medio y bajo. Otra empresa va a decir, no, yo lo voy a valorar del 1 al 10. Otra va a decir, no, yo del 1 al 5, donde 5 es el mayor riesgo. Y así. Entonces, lo que nos está diciendo es, tienes que definir esos criterios. Dice, los criterios del riesgo se deben alinear con el marco de referencia de la gestión de riesgo y adaptar al propósito y al alcance específico de la actividad considerada. Los criterios del riesgo deben de reflejar los valores, objetivos y recursos de la organización y ser coherentes con la política y declaraciones acerca de la gestión de riesgo. Los criterios se deben definir teniendo en consideración las obligaciones de la organización y los puntos de vista de las partes interesadas. Aunque los criterios del riesgo se deben establecer al principio del proceso de la evaluación, estos son dinámicos y deben revisarse continuamente y si fuese necesario modificarse. Los criterios del riesgo se deben considerar lo siguiente: naturaleza y tipos de incertidumbres que puedan afectar los resultados, tanto tangibles como intangibles, cómo se van a definir y medir las consecuencias, tanto positivas como negativas, y la probabilidad, factores relacionados con el tiempo, coherencia en el uso de las mediciones, cómo se deben determinar el nivel de riesgo, cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos y la capacidad de la organización. Para esta parte de la definición de los criterios, vamos a tomar en cuenta en este curso lo que nos marca el AMEF, porque nos parece muy buena forma de establecer los criterios para la valoración de los riesgos. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es un proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo. La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. Se debe utilizar la mejor información disponible
complementada por investigación adicional si fuese necesario. ¿Qué es eso de investigación adicional? Miren, es común, por ejemplo, en tema de seguridad y salud en el trabajo, que entre empresas se compartan información. Tuvimos un accidente de un montacargas, hacen un mini reporte y se lo comparten entre varios representantes de recursos humanos de las empresas. ¿Por qué? Para que no tengamos que vivir lo mismo, para que entre todos nos cuidemos y si ya le pasó a uno, que no nos pase a los demás. Entonces, hay que conseguir esas alianzas, esa información para que podamos robustecer nuestro proceso de gestión de riesgo. Muy bien, ese es el proceso. ¿Qué nos dice la valoración? Vamos a ver, ya estamos aquí. Valoración del riesgo. Dice así. El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios de riesgo establecidos para determinar cuando se requiere una acción adicional. Vamos a poner un ejemplo. Definimos que un riesgo en la empresa, vamos a suponer que estamos clasificando nuestros riesgos del 1 al 10, donde 10 es lo peor y 1 es el menor. Y dijimos que el criterio va a ser que de 7 para arriba, el riesgo no es aceptable para la empresa. Ese riesgo residual no es aceptable. Y de 6 para abajo, sí es aceptable. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo. Compara el resultado de tu análisis de riesgo contra el criterio. A ver, de mi análisis de riesgo, resultó que tenemos un 8 de riesgo. A ver, compáralo contra tu criterio. No, pues el criterio dice que de 7 para arriba no es aceptable. Resultado de esta valoración, el riesgo no es aceptable. Tenemos que meter más controles dentro de nuestra organización. Entonces, eso es la valoración, la comparación con respecto al criterio que hayamos definido dentro de la empresa. Y como les digo, ahorita en este curso vamos a utilizar los niveles tanto de valoración, perdón, de análisis de riesgo. Vamos a utilizar los niveles de análisis de riesgo que nos marcan en el AMEF y también los criterios del AMEF porque son bien prácticos y muy fáciles de aplicar dentro de la empresa. La valoración del riesgo nos puede conducir a una decisión de no hacer nada más. ¿Cuándo no hacemos nada más? Cuando el riesgo residual es igual o es aceptable porque estamos cumpliendo con el criterio definido. Entonces, no hacemos nada más cuando el riesgo residual es igual al riesgo aceptable. Considerar opciones para el tratamiento del riesgo, o sea, no fue aceptable mi riesgo residual, tenemos 8, lo aceptable era de 6 para abajo, tenemos 8, entonces tenemos que hacer más acciones para el tratamiento del riesgo. Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. A veces no lo estamos entendiendo adecuadamente. Mantener los controles existentes, reconsiderar los objetivos. Hay veces que decimos, no, mi objetivo en recursos humanos es tener una rotación menor al 5% en mi empresa. Y ustedes hacen y hacen y hacen toda cantidad de controles para poder lograr ese objetivo. Y obviamente identificaron los riesgos. Pues que las personas no tengan que trasladarse tanto. Voy a segmentar aquí en la ciudad a ver quiénes están cerca de la empresa. Ahí voy a poner mi publicidad para que venga la gente, para publicar mis vacantes.
voy a seleccionar personal que esté cerca es para mitigar ese riesgo, porque luego me he dado cuenta que ya no vienen porque viven muy lejos. El otro es el tema de la preparación, la capacitación y van mitigando todos sus riesgos de hacer muchísimo esfuerzo y vuelven a medir su rotación y ¡zas! Tienen 8% y buscan y no hay manera de llegar al 5% o por debajo del 5% que habían planteado por más esfuerzo que están ustedes realizando. En ese punto, ya después de mucho desgaste y mucho trabajo y que no lo lograron, en ese punto se reconsideran los objetivos. Oiga, jefe, fíjese que ya hicimos esto, ya llevamos 3 años batallando y no lo hemos podido controlar. Un objetivo real y alcanzable para nuestra empresa es un 8% y de ahí para abajo, pero 5 es prácticamente imposible por el contexto de nuestra organización, por la cantidad de empresas que están llegando alrededor, se nos van los trabajadores con mucha facilidad por lo mismo, bla, 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 bla. Entonces, ahí ya entraríamos en un tema de reconsideración. Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas externas e internas. Los resultados de la valoración de riesgo se deben registrar, comunicar y luego validar a los niveles apropiados de la organización. Esa es la valoración del riesgo, paso número 8, valoración.